Ustedes me van a... Yo puedo predicar así sin ensayo. ¿Está bien así? Sí, no hay problema. Gracias. Ustedes me van a ayudar a mí. Porque uno siempre ora pidiéndole que Dios envíe el Espíritu Santo para que comprendamos su palabra. Y eso está bien. Pero hoy el Espíritu Santo va a tener que trabajar doble. Porque ustedes van a tener que entender mi español. Y hablan el don de lengua esta casa era presente. Pero espero que se entienda bien. Hoy nosotros trajimos un tema que está en la pantalla. Se llama el GPS de Dios. Todos ustedes saben que es un GPS, ¿cierto? Ese aparato electrónico que nos lleva de sus mapitas y nos lleva a cualquier lugar. Uno pone el destino que quiere y él hace el camino, él hace la ruta. Dios tiene su GPS. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. El Ellen White escribió un libro, ¿cómo sería en español? ¿Sería en los finales o en los últimos días? En los últimos días, gracias. Y en ese libro, pues yo tengo el texto en portugués, yo les voy a traducir aquí de mi modo. En ese libro hay una cita que dice: millares en la hora décima verán y reconocerán la verdad. Esas conversiones a la verdad se operarán con una rapidez sorprendente para la iglesia y únicamente el nombre de Dios será glorificado. ¿No es buena noticia? ¿Cuántas personas vienen de web dicen que se convertirán en la verdad? Millares. Y sigue el texto diciendo: millares se convertirán a la verdad en un día. En portugués, que se ve en los últimos días, página 212. De pronto se la numeración. Millares se convertirán en la verdad en un día. ¿Cuántos de ustedes esperan que ese día llegue? Donde millares se conviertan en la verdad en un día. Yo espero por ese día. Yo ansío por ese día. Yo quiero que ese día llegue. Pero si tú quieres que ese día llegue pronto, hay un motivo por el cual la gente se va a convertir a la verdad. Ellos se van a convertir no por una cosa espantosa, una cosa asombrosa que aparece, sino que se van a convertir por la predicación de los 3 mensajes de los ángeles. La predicación de los 3 mensajes de los ángeles. Y cuando uno piensa, ustedes me ayudan aquí, cuando uno piensa en los mensajes de los 3 ángeles, ¿qué es lo que viene a tu cabeza? ¿Qué es lo que viene a tu mente? La primera cosa que viene a tu cabeza cuando piensas los mensajes de los 3 ángeles. La segunda venida de Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo? El juicio pescador. ¿Qué más? La resurrección de los muertos, de los justos, las plagas, todo eso. Pero si millares se van a convertir a la verdad en un solo día, como dice Ellen White, ¿no sería interesante que tú y yo aprendiéramos a predicar acerca de la resurrección, acerca del juicio investigativo, acerca de todo lo que ustedes desean aquí, en un solo día? ¿Ya pararon para pensar en eso? ¿Sabemos nosotros predicar estos mensajes en un solo día o en menos tiempo aún? La Biblia dice en el libro de Hechos que cuando Pedro empezaba a predicar, millares se convertían, 3.000 personas se convertían, y luego 5.000 personas se convirtieron, y luego dice multitudes se convertían a la verdad. Tenemos que aprender a predicar la verdad en poco tiempo. Sería difícil, será que sería complicado. Yo creo que ustedes ya vieron películas en su vida, ¿cierto? Ojalá no vean más, pero creo que ustedes, cada uno de nosotros ya vio una película en su vida. Y cuando uno le pregunta, por ejemplo, de Titanic, si uno llega para la película de casi 4 horas de duración, si uno llega y le dice, madre, cuéntame más o menos cómo es la película. Yo sí le puedo contar en 15 minutos, 20 minutos, ¿qué pasó en la película? ¿Sí o no? Sí. Y si uno le pregunta, cuéntame la historia,
podría ser como esos extractores de jugo y exprimir la Biblia y en 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos que hacer contarle a las personas la historia de la Biblia. Pues necesitamos aprender eso, porque el lenguaje dice que ya es como tener la verdad en un solo día, y nosotros somos esos instrumentos que Dios escogió para transmitirles la verdad. Entonces hoy lo que vamos a hacer es imaginar una gran película, una gran pantalla, y ustedes me van a ayudar. Y hoy vamos a intentar contar la historia de este libro en los minutos que nos hace falta. Ojalá no pase las 8. En algunos pocos minutos vamos a intentar contar la historia de este libro. ¿Sí, de acuerdo? ¿Me acompañan con eso? Necesito su ayuda. Nuestra historia empieza en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Empieza con la caída de un ángel que se llamaba Lucifer. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28. Uno de los profetas mayores, Ezequiel 28. Desde el versículo 14 en adelante. Ezequiel 28, versículo 14. Aquí empieza nuestra historia. Y dice: tú, ¿ya encontraron? Amén. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras del fuego, hacendado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Estamos hablando aquí de un ángel, y el versículo 14 dice qué clase de ángel él era. ¿Cuál es la clase? Querubín ungido, protector. ¿Ustedes saben qué significa un querubín ungido, protector? Estuvimos hablando aquí en las preguntas iniciales acerca del santuario. Y en el santuario, encima de ¿cómo se llama la tapa del santuario? El propiciador, muchas gracias. Encima de esta tapa había dos ángeles. Y esos ángeles eran llamados de qué? Querubines cubridores, o querubines de guardia, o querubines protectores. Lucifer en el cielo era un ángel así. Su función era proteger, cubrir, guardar la santidad de la ley de Dios. Lucifer tenía como función guardar la santidad de la ley de Dios. Pero mira lo que pasa. Como base de ese propiciatorio, sabemos que dentro del propiciatorio Elías nos respondió: había la ley de Dios. Esa era la base. Era la base del trono de Dios. Bueno, la función de Lucifer en el cielo era que guardar, proteger la santidad de la ley de Dios. Pero no es interesante que Lucifer se rebeló exactamente contra la mismísima ley a la cual debería guardar. Se rebeló contra la ley a la cual debería guardar. Esa fue la primera batalla del universo. La Biblia dice que se halló maldad en ti. En otras versiones se halló iniquidad en ti, o pecado en ti. Él no fue creado así. Perfecto eres. Cuando Dios quería bueno, Dios quería muy bueno en gran manera, dice la Biblia. Dios lo creó perfecto, pero se halló iniquidad, se halló maldad en él. Y empezó la primera batalla del cielo. La primera batalla del cielo fue causada por causa de la ley de Dios. Y la última batalla de este mundo será por causa de la ley de Dios. Es interesante eso. Ahora, dígame, dice que Lucifer, en portugués es Lucifer, no sé de cuál más que Lucifer, no Lucifer. Dice que Lucifer engañó la tercera parte de los ángeles. ¿Es eso que
contra ese Dios. Seamos rebeldes. Así fue que Lucifer engañó. Eso no sería engaño. Si uno dice, seamos rebeldes, eso no es engaño. Lo que Lucifer hizo. Eso está escrito en Isaías 14:14. Dice que él quería ser semejante al Altísimo. Lo que Lucifer quería era ser como Dios. Y muy probablemente el sacerdote de los ángeles dijo, es posible ser como Dios sin tener que guardar una ley. Sí, yo puedo ser santo, yo puedo ser justo, yo puedo hacer las cosas bien, sin tener que guardar esa ley. Y así él engañó la tercera parte de los hombres. Dice la Biblia que hubo batalla en el cielo, ¿cierto? Apocalipsis 12:7. Hubo batalla en el cielo. La palabra en griego para batalla es polemos. ¿Le suena algo? Polémica. La batalla en el cielo no fue tanto una batalla física, de pronto sí, haya sido una batalla física, pero sobre todo fue una batalla de argumentos, de ideas. Incluso, ahora, cuando leemos Biblia adelante, el libro de Ezequiel 28, el versículo, está aquí, Ezequiel 28, el versículo 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Cómo así contrataciones? Lucifer estaba vendiendo una falsa idea. ¿Ustedes tienen ese dicho aquí de vender una mentira? Lucifer vendía falsas ideas acerca del carácter de Dios, acerca de la ley de Dios. Y así él engañó la tercera parte de los ángeles allá en el cielo. La Biblia dice que Lucifer y sus ángeles fueron echados fuera del cielo, ¿cierto? Pero la pregunta que queda es, yo creo que todos ya se hicieron esa pregunta, ¿por qué Dios no destruyó Lucifer de una? ¿Por qué? ¿Ya se hicieron esa pregunta? Yo sí. ¿Por qué Dios no destruyó Lucifer de una? Hay un principio en la Biblia, ese es un principio, yo creo que funciona en todos los sistemas jurídicos. Ojalá también funcione eso en Colombia. Abran sus Biblias conmigo en Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, versículos 16 al 19. El libro de Deuteronomio, capítulo 19. Y el versículo 16 al 19. Miren lo que dice aquí. Cuando se levantara testigo falso contra alguno para testificar alguna transgresión contra él, entonces los dos hombres litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y jueces que fueron en aquellos días. Los jueces dirán bien. Y si aquel testigo resulta falso y que testificó falsamente contra su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, quitarás el pan en medio de ti. El principio que queda en esos versículos es, imaginemos que el hermano, ¿cómo se llama? James. Imaginemos que el hermano James y yo tuvimos una pelea. Peleamos. Bueno, entonces yo le digo, hay una pelea. Para solucionar esa pelea que tenemos que hacer, vamos a llevar a las dos partes a una tercera parte. Y esa tercera parte va a juzgar. Al oír la historia va a juzgar quién está haciendo, quién está equivocado. ¿Le parece justo eso? Me parece muy normal eso, ¿cierto? Y Dios tiene su principio. Ahora, ¿por qué será que Dios no destruyó su inmediatamente? ¿Cuántas partes había en el cielo cuando Lucifer se rebeló? ¿Cuántas partes había? Dos partes. Lucifer y sus ángeles, Dios y sus ángeles. Lucifer era el que estaba acusando a Dios y no al contrario. El acusador era Lucifer. Ahora imaginemos que Lucifer le dijo, bueno, voy a llevar a usted al juez, al tribunal. Y cuando llega al tribunal,
Lucifer y Dios, él se da cuenta que el acusado, Dios, también es el juez. ¿Cómo sería ese juzgamiento? E injusto. Créanme, sería injusto para Lucifer. Él nunca iba a ganar esa contienda judicial. Nunca. Y Dios es un Dios justo. Dios necesitaba de una tercera parte. Dios necesitaba de una tercera parte. Eso se está poniendo interesante en la película, ¿no? Dios necesitaba de una tercera parte. Yo creo que Lucifer se quedó pensando, ¿pero quién me va a juzgar? Miren lo que dice el versículo Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Para mí eso me parece una escena de juzgamiento. Delante de los reyes te pondré para que ellos te miren. ¿Qué serían esos reyes? ¿Quiénes serían esos reyes? Yo no sé cómo llaman. Yo no sé si ustedes tienen aquí en el sistema judicial de Colombia una cosa llamada el jurado popular. ¿Han escuchado eso? Cuando hay un caso muy difícil, muy complicado, a veces un asesinato, y ellos invitan o convocan un jurado popular. Y para que uno haga parte del jurado popular, hay algunas condiciones que se aplican. La primera condición es que uno escúcheme bien, no debe tener conocimiento del caso, o poco conocimiento del caso. ¿Por qué? Porque es durante el juzgamiento que uno se queda ya estudiando los libros, estudiando el caso, a veces pasa días, semanas allá, dentro del tribunal, y no sabe. Entonces, la primera condición para que uno sea convocado para jurado popular es tener poco o ningún conocimiento del caso. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estaban Adán y Eva cuando Lucifer se reveló allá en el cielo? Fácil la pregunta. Ni siquiera habían sido creados. No existían. ¿Aplica para las condiciones del jurado popular? Sí. No tenían conocimiento del caso. Segunda condición, que sean ciudadanos cumplidores de la ley. Y nosotros sabemos que cuando Adán y Eva fueron creados con la ley de Dios en su corazón. Tercera condición, que ellos sepan discernir el ser cierto del errado. ¿Sí? Del error. Lo que es cierto de lo que es equivocado. Y que ellos no sean llevados por la opinión pública. Hermanos, lo que quiere decir es que nosotros fuimos creados para actuar por un momento como jueces. Y yo no estoy diciendo eso porque viene ahí. Su Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3, dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar ángeles? ¿No es así que dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar los ángeles? Fuimos creados para por un momento juzgar a los ángeles. Ahora, acompañe conmigo aquí. Si usted fuera Lucifer, nadie quiere ser Lucifer, pero si usted fuera Lucifer y supiera que el destino del juzgamiento de su vida estuviera en las manos de este jurado popular, ¿qué es lo que usted haría? ¿Cómo? ¿Tratar de destruirlos a alguien más? ¿Alguna idea? Hay esa palabra, existe esa palabra en español, sobornar. Pues fue exactamente eso que Lucifer intentó con él. Cuando Lucifer se aproximó de Eva para hacerla pecar, él no dijo a Eva, rebelémonos, ser rebeldes.
costumbre para él, o sea, de ser un jurado popular. El hombre ya no podía ser jurado popular, porque él ya no aplicaba la condición de saber, de ser un ciudadano cumplidor de la ley. Y tenemos en Génesis 3:15 la primera promesa del Evangelio. La primera promesa del Evangelio, cuando Jesús entra en el jardín y les da esa promesa. Y esta promesa del Evangelio, el resumen de esa promesa es que finalmente Dios quiere restaurar la humanidad, escuchen bien, a seres que saben lo que es cierto y lo que es malo, y hacer con que ellos sean otra vez ciudadanos cumplidores de la ley. La promesa del Evangelio es hacer con que tú y yo sepamos saber lo que es cierto y lo que es malo, y hacer con que nosotros volvamos a ser ciudadanos cumplidores de la ley. Pero en esta película que estamos viendo, parece que Lucifer se está ganando la batalla, ¿cierto? Parece que hasta este momento las cosas van bien para él, pero Dios tiene un plan. Y ahora va a entrar este gran plan de salvación de Dios. Avancemos un poco para el libro de Éxodo, y allá vemos la historia del pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, y Dios, para sacarlos, cuando Dios los saca de Egipto, Dios les da una cosa linda y maravillosa que se llama santuario. El santuario, dice el libro de Hebreo, era una copia, un modelo de las cosas celestiales. Tal cual estaba allá en el cielo, estaba ahora en la tierra. ¿Quién estaba en el cielo con Dios? El propio Lucifer estaba en el cielo. Yo creo que cuando Lucifer vio el santuario, el cielo dijo: no es posible. ¿Cómo así que eso bajó del cielo para acá? ¿Cómo así que ahora Dios se hace presente acá, en medio de ellos? Ese santuario era el plan de salvación de Dios, no solamente para Israel, sino que desde Israel para toda la humanidad. Ahora la pregunta que queda es: ¿cómo el santuario sería el gran plan de salvación, el GPS de Dios? ¿Cómo el santuario sería este GPS? Vamos a entender un poco cómo funciona el santuario y los elementos que incluyen el santuario, a ver si de hecho el santuario funciona como el gran plan de salvación de Dios. Tenemos aquí una figura con los ítems, los elementos, mejor, los elementos del santuario. El primer elemento que tenemos, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El altar de sacrificio y holocausto. De sacrificio, el altar de sacrificio. ¿Y qué pasaba en el altar de sacrificio? Pues la gente cuando pecaba, llevaba el corderito y allá se sacrificaba los animales, eso representaba a Cristo. Bueno, el segundo elemento es ¿cómo se llama? La fuente de bronce. La vida bautismal, llamamos en inglés. Bueno, la fuente de bronce. ¿Qué pasaba ahí? Los sacerdotes que hacían, después de matar al animalito allá en el altar de sacrificio, lavaban las manos y los pies en el agua que allí estaba para entrar al lugar santo. En el lugar santo tenemos tres elementos. El primero, ¿cómo se llama acá? A la izquierda. La mesa con los 12 panes de la proposición. Muchas gracias. Y los panes de la proposición significan ¿qué? La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. El elemento del centro se llama el altar de incienso y representa ¿qué? Las oraciones, la
Santo. Y cuando se entra al lugar santísimo, ¿qué tenemos allá? El arca del testimonio. Y dentro del arca, nuestro amigo Elías dijo, ¿qué tenemos dentro del arca? La vara de Aarón, el maná y sobre todo la ley de Dios. Bueno, ¿cómo entonces el santuario es el gran plan de salvación de Dios? Miren, Cristo fue herido en cada elemento de este santuario. Ustedes pueden ver que el santuario representa, si uno traza una línea, tenemos una cruz, ¿cierto? Cristo fue herido en la cabeza, en la mano izquierda, en la mano derecha. Cristo fue herido en el corazón, él murió el corazón de él explotó. Él no murió por el dolor físico, sino que por la carga de los pecados. Eso es un paréntesis que yo hago. Que a veces uno mira esas películas, por ejemplo, La Pasión de Cristo, ¿cierto? De Mel Gibson. Y uno ve el sufrimiento de Cristo, el dolor, todo lo que pasó. Y claro que hubo un sufrimiento físico. Pero no fue de eso que Cristo murió. No fue de eso que Cristo murió. Cierta vez Cristo dijo a los discípulos, más o menos así, no se preocupen con el que busca matar al pueblo, sino con el que busca su alma. Preocúpense por su alma. Y cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, que fue lo que dijo, mi alma vuelve hasta la muerte. Allí Jesús empezó a morir. Y Cristo murió no del sufrimiento físico, murió porque su corazón explotó por la agonía que fue tremenda. Cristo fue herido también en el corazón. Cristo fue herido en los pies. Y Cristo fue herido en el lado. Y que fue lo que salió por la lanza de Dios. Agua mezclada con sangre. Exactamente lo que tenemos en la familia. Agua mezclada con sangre. Pero ¿cómo entonces? ¿Cómo el santuario es el gran plan de salvación de Dios? Si el santuario tiene que ser el gran plan de salvación de Dios, entonces el santuario tiene que haber salvado el pueblo de Israel. Vamos a ver cómo el santuario funcionó con el pueblo de Israel. Ustedes se acuerdan que en la última plaga para sacarlos de Egipto, Dios le dio al pueblo un orden. ¿Cuál fue el orden? Que mataran el corderito y hicieran el corderito. Y pisaran los umbrales, ¿cierto? De las puertas. Bueno, eso representa en nuestro santuario el altar del sacrificio, que mataron cordero, el pueblo sí lo mató. Y ustedes se acuerdan de cuando Dios los sacó de Egipto en esta última plaga, cuando Dios los sacó de Egipto, ellos se deparan con el mar rojo y están felices y contentos hasta que llega Faraón otra vez. Y se ponen preocupados, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Dios opera un milagro. Dios abre el mar rojo y el pueblo pasa por medio del mar rojo. Y la Biblia dice que el pasaje del mar rojo representa la experiencia del bautismo para esta gente, ¿sí o no? El pasaje del mar rojo representa la experiencia del bautismo, el segundo elemento del santuario. O sea que vamos bien. Está funcionando como un plan de salvación para el pueblo de Israel. Cuando ellos pasan por el mar rojo, imagínense ustedes qué hacen esa gente. Empiezan a quejarse. Ay, no, qué hambre, mejor hubiera sido que nosotros estuviéramos en Egipto todavía comiendo la carne de ellos que morir aquí en ese desierto pasando hambre. ¿Y qué es lo que Dios hace? Manda maná del cielo, que es representando con el Padre. Eso es admitido, de hecho ustedes conocen la historia. Y cuando ellos pasan por eso, reciben el maná, están ahí cerquita ya del monte Sinaí, pero antes de eso, en el capítulo 19 de Éxodo, Dios dice, ustedes son para mí propiedad peculiar. ¿Es así que dice la Biblia? Propiedad peculiar, propiedad exclusiva. Ustedes son mi candelabro de 7 velas. Y la Biblia dice más, purifíquense, prepárense para encontrarse con su Dios. Y por 3 días ellos se quedaron meditando, purificándose,
Porque precisamente en el capítulo 20, ¿qué es lo que sucede? Dios les presenta con la ley. ¿Qué es lo que hay en el Santísimo? ¿Se dan cuenta cómo el santuario fue el camino de salvación para el pueblo de Israel? Ellos pasaron por todos los niveles del santuario, y el santuario es el camino de salvación para mí y para ti, para todos. A ver lo que sucedió en la vida de Cristo. Cristo nació entre animales, podemos decir que fue el altar de sacrificio. Cristo fue bautizado a los 30 años. Cristo sufrió ¿cuántas tentaciones en el desierto? 3 tentaciones. La primera tentación es decía, ¿por qué no transformas las piedras en panes? La segunda tentación fue, ¿por qué no haces una oración presuntuosa? ¿Se dice presuntuosa? Presuntuosa. Y salta de aquí abajo y ora a Dios y dice que los ángeles te van a sostener. Y la tercera tentación, Satanás me dijo, yo sé que tú viniste por tu candelabro de 7 días. Si tú me adoras postrado a mí, yo te daré ese trono. Y Cristo venció las 3 tentaciones con está escrito. Y cuando Cristo sale vencedor de las 3 tentaciones, Él sale a predicar la ley en conjunto con la misericordia de Dios. Cristo también pasó por la experiencia del santuario. Y si hacemos las cosas al revés, nosotros vamos a ver que Cristo descendió del cielo, vivió de toda palabra que sale de la boca de Dios, dejó que su luz resplandeciera, vivió una vida de oración, fue bautizado y fue crucificado. Funciona de los 2 modos. ¿Y qué tal eso en la Biblia? En la Biblia nosotros tenemos en el Nuevo Testamento los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan precisamente, más que todo del sacrificio de Cristo. Los libros de Hechos, el libro de Hechos habla del bautismo del Espíritu Santo más que todo, ¿cierto? Los libros de Romanos a Judas hablan de la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la oración y la importancia del testimonio. Y en el libro del Apocalipsis nosotros somos llevados hacia el trono de Dios, donde está su vida. ¿No es increíble eso? El santuario es el plan de salvación de Dios para nosotros. Así que si yo quiero ser salvo, hermanos, hay cosas. Si yo quiero ser salvo, yo tengo que aceptar el sacrificio de Cristo en mi favor. ¿Sí o no? Yo tengo que ser bautizado, alimentarme de la palabra de Dios, vivir una vida de oración, dejar que mi luz resplandezca hacia el mundo. Si yo estoy compartiendo eso con alguien que no conoce nada de la Biblia, ¿cuál es la siguiente cosa que esa persona me va a decir? Que me hace falta. Me hace falta guardar la ley de Dios. Ustedes ven como a veces nosotros llegamos de una, nosotros como adventistas a veces decimos, no, usted tiene que guardar la ley de Dios, porque la ley es importante. Sí es importante, pero a veces la persona ni siquiera pasó por los primeros pasos, las primeras etapas del santuario. Nosotros vamos de una a la ley de Dios y por eso la gente a veces no entiende. Pero si le explicamos el paso a paso, la consecuencia inevitable es que la persona dice, y ahora le guarda la ley de Dios. ¿Cierto? La última cosa es guardar la ley de Dios. Pero bueno, Dios preparó todo este santuario como un gran plan de salvación. Que funcionó para el pueblo de Israel, pero de ellos debería funcionar para todo el mundo. Ellos también deberían hacer con que la gente conociera este gran plan de salvación. Y en la Biblia hay algunas profecías que hablan acerca de eso. Satanás no estaba satisfecho en ver que el santuario estaba acá en la tierra.
Y Dios le dijo a Israel, mira, hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas. Ustedes la conocen, la han escuchado. Y la profecía de las 70 semanas es algo bien simple. En términos simples dice, Israel, esta persona a quien la profecía, a quien el ser humano apunta, indica, ha de venir en 70 semanas. Y si ustedes no están preparados, si ustedes no están dispuestos a recibirlo, si ustedes continúan en su rebelión, yo voy a quitarle a ustedes el gran plan de salvación y dárselo a otro pueblo. ¿Y saben lo que pasó? Jesús vino para los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. ¿Saben lo que hizo Dios? Preciso lo que había dicho. Quita el GPS de Israel literal y lo pasa al Israel espiritual. Hermanos, y esa es una cosa linda, porque se mueve en el libro de Hechos. Los apóstoles, los discípulos salen corriendo como si fueran pastores del atletismo, corriendo esa carrera que les fue propuesta a predicar el evangelio. Y dice la Biblia que 3,000 personas fueron bautizadas, 5,000 personas fueron bautizadas, multitudes fueron bautizadas. Y el evangelio crece, el cristianismo crece, crece. ¿Y Satanás estaba satisfecho con eso? No. Y Satanás dijo, bueno, yo tengo que cambiar el plan, porque Satanás estaba matando los discípulos y los volvía mártires. Y entre más se mataban los discípulos apóstoles, más gente se bautizaron. Y dijo, bueno, yo tengo que hacer algo diferente. Yo tengo que cambiar mi estrategia. Y él cambió su estrategia. Y en ese cambio de estrategia llegamos a la profecía de los 2260 años. Y en términos bien simples, esa profecía dice que se levantaría un poder que se llamaba pueblo pequeño, ¿cierto? Se levantaría un poder que buscaría echar por tierra todo el plan de salvación de Dios. ¿Y cómo es que Satanás usa ese pequeño pueblo, ese poder espiritual que opera contra pasiones? Simples. Ustedes se recuerdan de pronto por los libros de historia que fue lo que sucedió en la Edad Media, ¿se dice? En la Edad Media. Todos los elementos del santuario fueron echados por tierra. Todos. El sacrificio de Cristo es el primero. ¿Para qué sacrificio? No hay necesidad de creer en el sacrificio de Cristo. Si uno cumple penitencia, si sube de rodillas, sube las escaleras, si uno paga indulgencias, eso es suficiente. No hay que creer que el sacrificio de Cristo es suficiente. Uno puede pagar, uno puede sufrir dolores, azotes, y eso lo que hizo fue echar por tierra el primer elemento del santuario. Muchísimas gracias. Echamos por tierra ahora el primer elemento del santuario, el sacrificio de Cristo, el altar del sacrificio. El bautismo, ¿saben lo que pasó en la Edad Media con el bautismo? No, ¿por qué bautizar por inmersión? Se puede bautizar por aspersión y no hay necesidad de arrepentirse, puede sentir arrepentimiento, nada de eso por sus pecados. No, un niño incluso puede ser bautizado. Y lo que eso hizo fue echar por tierra la fe. La palabra de Dios, el pan, que representa la palabra de Dios. ¿Saben lo que pasó en este periodo de la historia? La gente común, la gente simple, no tenía acceso a la Biblia. Solamente los sacerdotes, los estudiados tenían acceso a la Biblia. Ellos sí la pueden aprender. Usted no. ¿Cómo que tú vas a aprender tú eres un pecador? No tienes cómo comprender la palabra de Dios.
por medio de este hombre santo puedes hablar con Dios. Lo que eso hizo fue echar por tierra el altar de incienso. ¿Qué hace falta? El candelabro que representa el testimonio de la gente por medio del Espíritu Santo. No hay que decir muchas cosas con eso, porque el periodo de la Edad Media se llama también la Edad Oscura, ¿cierto? ¿Es así que se dice en español? Y se llama la Edad Oscura, ¿sabe por qué? Porque el cristianismo, el testimonio se apagó completamente en esta época. Y no satisfechos en haber hecho todo eso que hicieron, esos 5 primeros elementos del santuario, ellos entraron al lugar santísimo, arrancaron el sábado del cuarto mandamiento y pusieron otro día de descanso allí. Y echaron por tierra el último elemento del santuario. Parece que Satanás está logrando éxito con sus planes, pero la Biblia dice que todavía queda una profecía de tiempo más. ¿Y ustedes se acuerdan qué profecía es esta? La profecía de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué es lo que dice esa profecía de Daniel 8:14? Que al final de 2300 años, ¿qué va a pasar? El santuario sería purificado, con otras palabras, restaurado, remodelado. El santuario sería restaurado. Y saben, en el siglo XIV aparece en la historia un hombre que se llama John Wycliffe, y lo que ese hombre hizo fue traducir la Biblia para el idioma común y corriente de la gente. ¿Y saben lo que hizo John Wycliffe? Restauró la mesa con los panes de la proposición. Ahora la gente tenía acceso a la Biblia en su idioma, en su lenguaje, y podía estudiar y alimentarse en la palabra de Dios. En el siglo XV nace un hombre que se llama Martín Lutero, y en el siglo XVI lo que él hizo fue iniciar la Reforma Protestante, y esa Reforma Protestante decía que el sacrificio de Cristo es suficiente para los pecados. Lo que hizo Lutero fue restaurar el altar de sacrificio. En el siglo XVI apareció otro hombre, se llama Juan Calvino, ¿sí? Y lo que hizo Juan Calvino, el fundador del movimiento presbiteriano, es que Calvino tenía una pasión especial por la oración. Tú puedes hablar directamente a tu Dios sin necesidad de intermediación humana. Calvino restauró el altar del incienso. En el siglo XVII, Juan Smith, entra en escena y él dice que para bautizarse no hay que ser por aspersión, hay que ser por inmersión. Y otra cosa, no se puede bautizar niños, uno tiene que estar consciente de lo que está pasando, arrepentirse de sus pecados y decidirse por el bautismo. Y Juan Smith fue el fundador del movimiento bautista. Y lo que hizo Juan Smith fue restaurar el segundo elemento del santuario, la frente. En el siglo XVIII, otro hombre aparece en escena, Juan Wesley, que fundó el movimiento metodista. Tenía una pasión especial por llevar el evangelio a todo el mundo, por el testimonio de la gente, y él restauró el candelabro de 7 velas. ¿Qué es lo que hace falta ser restaurado? En el siglo XIX, en los años 1800, surge un movimiento en la historia, un movimiento religioso en la historia, y ese movimiento se llama Movimiento Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y a ella le toca restaurar el último elemento del santuario, que es el arca, que es lo que está en la Biblia. Ustedes ven que nosotros de cierto modo somos todos
bautistas, presbiterianos, metodistas, todos ellos, todos estos movimientos tuvieron algo que restaurar, algo que cumplir de la profecía. Y a nosotros nos cabe la última cosa. No hay nada más que restaurarse. Es como si Dios pasara el bastón ahora para los adventistas del séptimo día. Tomen, corran la carrera que Jesús propuso. Corran. Todos los ángeles ya están en pie en el estadio. Ya se ve la línea de llegada. Pero tú y yo tenemos que correr. Mirar hacia él. Predicar lo que hace falta. Predicar esa historia toda. Cuando uno escucha esa historia, cuando uno se da cuenta que la historia de la vida no es parte de la ley, sino que hay un gran plan de salvación de Dios para llevarle al cielo, la gente va a entender eso. Dios quiere que nosotros terminemos la carrera. Hermanos, no hay más profecía de tiempo en la Biblia. No surgirá otro movimiento. Ese es el último. Ya estamos a las puertas. Pero tú y yo tenemos una función a cumplir. Nosotros no nacimos en esta época de la nada. Si estamos aquí, hay un propósito para ello. Estamos aquí. Tú no eres adventista por casualidad. Tú tienes un llamado. Tú tienes un llamado que hacer, un llamado a predicar. Tenemos que contarle a la gente esa historia de la salvación. No hay más tiempo del reloj. Para resumir los tres mensajes de los ángeles, podríamos decir una cosa. Como dijo Noé, entren en el arca. El mensaje de los tres ángeles es el mensaje de Noé. Entren en el arca. ¿Sabe por qué entren en el arca? ¿Sabe por qué entren en el arca? Dice la Biblia en el Salmo 91, el que habita. Y en el versículo 10 dice, ningún mal le sucederá y ninguna plaga llegará a su hogar. Tenemos que entrar en el arca, porque en los últimos días caen las plagas, pero el que habita allá en el Altísimo, en el arca, ningún mal le sucederá, ninguna plaga caerá sobre ellos. Tenemos que predicar el mensaje de entren en el arca. Caen las plagas, Jesús vuelve, Jesús regresa, los muertos, como ustedes dijeron al principio, son resucitados, van al cielo, y ustedes saben ahora lo que ellos son allá en el cielo. Son los jueces, los cuales Dios los preparó para ser desde el principio por un momento. Ellos ahora allá en el cielo juzgarán incluso a los ángeles por un momento. Se cumplió aquello lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos. Y los libros, hermanos, a veces nosotros nos da miedo esa cosa de juzgamiento, como si habrá un juicio. Dios tiene libros en los cielos, no para condenar a ustedes. Dios tiene, porque Dios no es el acusador de los hermanos. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Dios tiene libros para que cuando Satanás diga, el hermano James pecó, hizo eso y aquello, Dios dice, pero en mis libros acá consta que él se arrepintió y yo lo guardé. Es por eso que Dios tiene libros para probar a Satanás y les incluso. En los libros de Dios se ve que yo me arrepentí. No hay nada. Los pecados fueron guardados. Dios no es el que acusa. Dios es el que vino para salvar y para condenar. Para que se pierde porque rechaza la salvación. Pero Dios no es el que acusa. Dios no tiene libros para condenarte. Dios tiene libros para probarle a Satanás que él está equivocado. Cuando los libros se abren,
y los justos de allá del cielo empiezan a juzgar. Apocalipsis 14, versículo 3 dice: justos y verdaderos son tus caminos. ¿Es así que dice la Biblia en español? Apocalipsis 15, 3. Habla conmigo. Apocalipsis 15, 3. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Cuando la gente abre, cuando los justos allá en los cielos abren los libros para juzgar, ellos terminan diciendo: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Los ángeles también dicen eso. Llegamos al final del milenio en el cielo. Para la ciudad santa. Llega la tierra. Y el libro El conflicto de los siglos dice más o menos así: que en visión panorámica, así dice en español, ¿cómo dicen? Al oído, en visión panorámica al oído, los impíos que aquí están ven la historia de su vida, toda la historia de redención, todo lo que ellos rechazaron, se rehusaron a aceptar. Pero de pronto hay algunos también que estén tristes y que miren a los justos que van, que están descendiendo de los cielos y digan: ¿tú sabías de esta historia? ¿Usted sabía de esa historia todo? Y usted no me la contó. Usted me contó de las películas de Hollywood, usted me contó de las telenovelas, usted me contó de tantas cosas, y usted me contó de esta gran película, de la última película de este universo. Somos llamados para un tiempo como este, para contarle a la gente la historia de la redención, y no para quedarnos callados aquí. Yo puse en mi corazón, cuando yo aprendí esas cosas, un propósito: donde quiera que nosotros vayamos, si es San Andrés, si es la Colombia, vamos a contar esa historia. Porque eso es lo que la gente necesita oír y escuchar. Yo no quiero sufrir la culpa, cargar la sangre de otros sobre mis hombros. No, tenemos que contarle a la gente. Si ellos aceptan o no es otra cuestión, pero tenemos que contarle a la gente esa historia. Y todos los judíos van a ver en misión panorámica la historia de su vida, lo que ellos rechazaron, lo que ellos se rehusaron a aceptar. Y llegamos a una parte que a veces por mucho tiempo yo pensé que Dios venía con fuego de los cielos y destruía a los indios y los acababa de... Sí, Dios los destruye, pero no es que Dios, la Biblia dice que Dios no tiene placer en la muerte del impío, ¿cierto? El fuego de Dios en hebreo dice que nuestro Dios es fuego que consumidor. Pero ustedes saben una cosa: el fuego consumidor de Dios es el amor. El fuego consumidor de Dios es el amor. Abran sus Biblias conmigo, uno de los últimos versículos que vamos a leer. El libro de Cantares 8, versículo 6. Cantares 8, versículo 6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duros como el sepulcro los cielos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Nuestro Dios es fuego consumidor, pero su fuego consumidor es el amor. Es como si Dios diera el último abrazo en su creación, en los impíos, y su último abrazo los destruyó.
Porque el justo en la presencia de Dios, en la presencia de Dios que es fuego, porque los ojos de Dios, Apocalipsis dice, son como llamas de fuego. Los caballos de los cielos son como caballos de fuego. Los pies de Dios son como pies de fuego. Todo el cielo es un fuego, pero el justo en la presencia de este fuego no se consume. ¿Se acuerdan la historia de Lorna? De Daniel y sus amigos. Estaban en la mismísima presencia de Dios, en el medio del fuego, y no se consume. El impío, cuando está en la presencia de este fuego consumidor, de este amor tan grande, ellos se consumen. La pregunta que hicimos inicialmente: ¿quién es el que quema eternamente? Son los justos los que queman eternamente, pero ellos queman y no se consumen. Los impíos queman. Son destruidos así como Sodoma. Son los justos los que queman por eternidades al lado de su Dios. Tal cual los amigos de Daniel en el horno queman y no se consumen. Dios usa fuego no porque tiene rabia, sino porque Dios es amor. Ustedes se den cuenta cómo Satanás distorsiona las cosas. Cómo tenemos ahora gente que cree por ahí que los impíos queman y eso nos da una visión de que el carácter de Dios es un Dios tirano, un Dios malo. ¿Cómo uno puede amar a un Dios que tiene placer de ver a su creación quemándose por eternidad sin fin? Dios no es ese Dios. Los impíos se queman y se consumen y son, pero los justos queman eternamente a su lado y viven. Dios al fin restaura el planeta Tierra. Y la Biblia dice que de un sábado a otro sábado todos vendrán a adorar. ¿Y saben por qué de un sábado a otro sábado? Porque así como en la liberación del cautiverio del Egipto, Dios les presentó otra vez al sábado como memoria, como un recuerdo de su salida del Egipto, de su salvación. Nosotros también tendremos el sábado como memoria, como recuerdo de nuestra salida de este cautiverio del pecado de este mundo. Y vamos a guardarlo por eternidad. Esa es la película. Esa es la película que tenemos que contar para la gente. Dios te llamó a mí, Dios te llamó a ti para un tiempo como este. Hermanos, Dios, Jesús, como nosotros decimos, Jesús muy pronto vendrá. ¿Cierto que sí o no? Jesús muy pronto vendrá. La Biblia dice que Él está a las puertas y toca. Y dice más, si alguien escucha a mí, o sea que no solamente toca, también habla. Y les hago una pregunta: si alguien llega a su casa y llega a la puerta y toca y dice, hermano, responden en eso. El tiempo que lleva para que esta persona entre en su casa depende de esta persona que está afuera o de la persona que está dentro. Jesús ya llegó. Jesús está a las puertas. Jesús ya llegó. Lo que hace falta es que yo salga de mi posición confortable y le habla. Jesús está a las puertas. Él quiere entrar, pero le hace falta a usted y a mí abrirle la puerta. Apocalipsis, para el capítulo 3, dice: yo soy el Amén. ¿Qué hay después del Amén en la oración? Nada más. Ya terminó. Para la miseria que soy, yo soy el Amén. Ya llegó el tiempo. Se acabó. Pero abre la puerta del corazón porque no hay más tiempo. Levántate de donde estás. Acepta la reflexión. El gran problema de la Odisea no es que ella no hace las cosas, es que ella no se da cuenta
Es que ella ni siquiera lo sabe que es así. Hermanos, el tiempo es así. El tiempo ha llegado. Vivimos en los últimos minutos de la historia de este mundo. Jesús ya está a las puertas. Depende de mí, depende de ti, porque Dios trabaja con cooperación. No es que Dios dependa de usted y de mí, pero Dios trabaja con cooperación. Y Él escogió operar así. Él escogió que Él fuera predicar por medio de ti y de mí. Terminemos la carrera que nos fue propuesta. Si hasta hoy tu atletismo ha sido sentarse en el banco y escuchar predicaciones, digamos a Dios perdón, digamos a Dios fuerzas para ser las personas las cuales Él quiere que nosotros seamos, personas que llegan a ver los últimos minutos de la historia de esta vida. Que Dios nos bendiga. Nos arrodillamos para Él. Querido Dios, buen Padre que está en los cielos, te damos muchísimas gracias, Señor. Muchas gracias porque nacimos en una época como esta. Te damos muchas gracias, Señor, porque tenemos la Biblia, porque tenemos los libros del Espíritu de profecía, porque no nos dejaste, Señor, solos, sin explicaciones, sin orientaciones. Muchas gracias, Dios. Te pedimos, Dios, valentía. Te pedimos bravura para seguir adelante con este mensaje, para contarle a la gente la historia de este mundo, Señor, para contarle a la gente la historia del gran plan de salvación que tú proyectaste para este mundo. Gracias, Señor, por haber enviado a Cristo Jesús para salvarnos. Gracias porque incluso hoy Cristo trabaja para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón a salir, para que entre y haga una obra poderosa en nuestra vida, para que reflejemos su carácter, Señor, para que ese Dios de amor se vea en nosotros, para que seamos como